Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otra cita con el doctor Manuel Barbo. Esta conferencia de lunes que tenemos mensualmente con él. Hoy con el poder sanador de la oración. Un tema bien importante, bien interesantísimo. Y bueno, el doctor Barbo es médico, es especialista en medicina biológica, bioenergética, alternativa. Además, es vicepresidente de la AME, Asociación Médico Espírita de Colombia. Entonces, y como siempre, pues es un amigo de Fusenda, es miembro de ACEPAZ, que es otro centro, Asociación Espírita Senderos de Paz, otro centro asentado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bien, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra Yo no sé qué pasó. Nancy Aguilera que nos dirija desde Bogotá. Abelito, me escuadré. ¿Aló? ¿Tú me escuchas? Sí, ya te voy a dar la palabra para que haga la elevación de pensamiento. ¿Pero me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, sí. Se me fue la imagen y se me fue todo, pero bueno, si me escuchas no hay problema. Así es. Entonces, adelante Nancy, haznos la elevación de pensamiento. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Damos gracias al mundo espiritual superior, Padre Creador, Maestro Jesús, por esta oportunidad, por este encuentro en el día de hoy, un encuentro fraternal, un encuentro de conocimiento, de acompañamiento. Pedimos al mundo espiritual superior, pues este momento sea guiado, orientado, y el doctor Barbo con mayor razón, para que el mensaje que trae para nosotros en el día de hoy sea el más apropiado, que contribuya a nuestro crecimiento como seres humanos, como comprometidos con esta doctrina para ser excelentes o buenos multiplicadores en amor. Seamos guiados, orientados en todo momento, como centros espíritas, como participantes individuales y colectivos. Que todas nuestras acciones vayan siempre dirigidas en pro del crecimiento, el fortalecimiento de todos nuestros seres queridos y afines encarnados, y principalmente los afines en este ideal espíritu. Gracias damos nuevamente al mundo espiritual superior, guías protectores, mentores de esta tarea, por esta oportunidad que se nos da en el día de hoy. Iluminación como acompañamiento para el doctor Barbo. Mil gracias. Así sea, muchas gracias Nancy. Y doctor Barbo, la palabra es suya. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, buenas noches, Albert. Buenas noches a todos aquellos que están hoy unidos a esta transmisión por Zoom para otro lunes más de divulgación espírita. Hoy pues se ha escogido sobre la oración. Oración que nos acompaña desde tiempos inmemoriales. El ser humano siempre se ha dirigido a un ser superior buscando la solución, así sea mantenerse en paz, tranquilo, invocar un poder supremo para resolver ciertas situaciones. Como vamos a leer en alguna diapositiva más adelante, es una invocación. Cuando uno está movimentando esa fuerza del pensamiento unida al corazón, tiene una fuerza grandísima y es una invocación porque usted, sin darse cuenta, está dirigiéndose a un ser que lo va a escuchar. Entonces, esta charla de hoy es el poder de la oración. Hemos tenido como en la bibliografía libros como el libro de los espíritus, La Buena Nueva, de Chico Javier y de Manuel, el libro de los espíritus de Kardec, El Reencuentro con la Vida de Divaldo Pereira Franco y de Manuel Filomeno de Miranda,
estos son los libros básicos y hay otros libros, pues, ya científicos de la ciencia médica que lo vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando en la charla. La oración, aquí vemos a Jesús de Nazaret en el huerto de los olivos, ¿verdad? Ahí está ya próximo al testimonio. Él lo vemos de rodillas elevando su vista al cielo. La oración viene del latín oratio, que quiere decir discurso, sacado de un verbo latino, orare, que significaba en principio hablar, decir, hablar o el decir solemne o religioso. ¿Ya? Entonces sí hay una comunicación religiosa. Sabemos que religión es religar, unir al creador, a ese poder supremo. Desde la historia de la humanidad, pues tú sabes, el hombre ha pasado por diferentes conceptos en cuanto al miedo y al temor, y muchas veces se oraba a la naturaleza, a los rayos, etcétera, a los soles. Pero ahí fue con la llegada del Maestro Jesús, que nos trajo la verdad. Ahí nos fue esclareciendo, como vamos a ver, de esa gran verdad de que hay un Padre misericordioso y bueno. Entonces, nosotros en esta charla vamos a tratar de hablar un poquito más de lo que es la oración, para que todos sepamos que sí somos escuchados, que el Maestro Jesús nos enseñó a orar con la oración dominical, que siempre oraba y los discípulos les decían que por qué él oraba tanto, que por qué, si él era el Hijo de Dios, por qué tenía la necesidad de siempre orar. Y él decía, porque hay que unirse a la fuente suprema de vitalidad, de amor, de luz, y que la vela que está encendida acaba su combustible. Y entonces todos nosotros que estamos en el nivel físico, que hemos venido del mundo espiritual, necesitamos recargar energías espirituales. Entonces, el Maestro Jesús, él oraba bastante, se retiraba en silencio. Y si él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces, por eso empiezo la charla con este momento sublime en que Jesús camina y pasa por el pueblo de Samaria y se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob. Ustedes ven allí. Y él le dice a ella que le dé de beber. Y entonces ella le dice que como siendo judío, él se va a referir primero a una mujer y segundo a un samaritano, porque lo tenían prohibido. Entonces ahí en Juan 4, Jesús le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. Entonces, eso es lo que quiero que en esta conversación nosotros recalquemos eso, porque es que muchas veces entramos a la oración a invocar, a pedir cosas materiales y nos retiramos de allí con el corazón vacío y sin fuerzas y sin energías. Y debemos saber que el universo nos da lo que nos pida, y hay veces nos colocamos a pedir insistentemente cosas materiales y quizás en algún momento ese hombre o esa mujer recibe lo que pide y muchas veces no sabe qué hacer con eso que pidió, y muchas veces es un problema. Entonces, allí en ese pozo de Jacob que Jesús se reúne con la samaritana nos dejó una gran enseñanza, porque Jesús nos vino a traer esa sed, esa agua que calma la sed espiritual, ¿verdad? Entonces, y esa agua es agua viva.
agua viva. Por eso coloco aquí el del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 11. Esta frase: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Entonces, esa es la oración. La oración es un momento de recogimiento, de silencio, en que vamos a pedir, que vamos a invocar a un poder superior. Es algo que estamos buscando. ¿Lo hallaremos? Bueno, ese es el momento en que vamos a ver las tres partes que tiene la oración, como vamos a ver en una pregunta del libro de los Espíritus, ¿verdad? Las tres frases, las tres partes de la oración en lo que uno tiene que agradecer. ¿Agradecer qué? Agradecer ser escuchado, agradecer de tener un pensamiento, una palabra para poder articular una vibración que viaja muy lejos, ¿ya? Entonces, tenemos que tocar, llamar, y importante lo que dice Jesús en este Evangelio de San Mateo 7. ¿Quién de vosotros, siendo hombre, le da una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le da una serpiente? Ustedes que son malos, dan cosas buenas a sus hijos. ¿Con cuánta mayor razón vuestro Padre que está en los cielos dará los bienes verdaderos a quienes se lo pidan? Entonces, ahí donde está, los bienes verdaderos. ¿Cuáles son los bienes verdaderos? Pues, como vamos a ir viendo, son esa agua del Espíritu. Ese amor del Padre que vibra en el infinito como una sinfonía cósmica, ¿verdad? Que irradia a todos los soles, los planetas, y que al ser conscientes nosotros, como Jesús nos enseñó, de que hay un Padre misericordioso y bueno y que nos escucha, pues está ese consentimiento y esa seguridad de que somos escuchados y que hay un Padre que le da una inteligencia suprema del universo que nos está esperándonos que nosotros nos dirijamos a Él con humildad, con sencillez. Eso es lo importante, que nosotros podamos tener esa seguridad, esa certeza de que hay un ser que creó el universo y que está pendiente de nosotros. Mírense ustedes aquí cómo en esta conversación que está en el libro Buena Nueva, donde Pedro se acercó al maestro y le preguntaba que por qué no alcanzaba el objetivo de sus oraciones. Y Jesús le pregunta, pero ¿y qué has pedido tú? Es que quiero solucionar unos problemas materiales. Y entonces el Maestro Jesús le dice, mientras le ores al Padre, siempre pidiéndole satisfacer tus deseos y caprichos, te podrás retirar de la oración inquieto y decepcionado. Pero si solicitas las bendiciones de Dios con la finalidad de comprender su voluntad justa y sabia, recibirás por la oración los bienes divinos del consuelo y de la paz. Entonces, acuérdense lo que el Maestro Jesús siempre decía: busca el reino de los cielos y todo se te dará dado por añadidura. Entonces, lo importante, y sobre todo en estos tiempos, que son los tiempos que Jesús profetizó y que estamos viviendo estos tiempos de transición, donde estamos viendo una cantidad de situaciones digamos, entre comillas, raras, extremas, difíciles por todos lados, es porque estamos en el momento ya pasando la Tierra por el periodo final de transición planetaria hacia un mundo de regeneración. Entonces, ese es el momento que se cumplen las palabras del Sermón de la Montaña, donde dice: bienaventurados los que tienen, bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, mansos y pacíficos, porque heredarán, se quedarán en la tierra todos aquellos que hayan logrado acrisolar en su corazón un corazón
de paz, un corazón de amor, un corazón de mansedumbre, de piedad, de misericordia. Ya, pero si cada vez que vamos a la oración vamos a pedir cosas materiales y no pedimos primero ese alimento del alma, esa agua viva, pues nos retiraremos fatigados, cansados, como dice acá Pedro, que cada vez que entraba a la oración. Entonces, por eso acá pongo en el libro Camino, Verdad y Vida, el capítulo llamado Pedir. Jesús en Mateo 20 fue escrito esta frase de él: no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Entonces mírense ustedes qué nos explica Emmanuel sobre esta frase del Maestro Jesús, que todos cuando vamos a una casa de oración, cualquiera que sea, en los diferentes círculos religiosos o uno mismo en su casa, donde esté, uno es para pedir. Pero muy pocos piden renovar los valores íntimos. Muchos quieren imponerse al cariño de Dios intentando sobornarlo. Ya, así, pedir y pedir, se abandona el trazado recto de sus vidas. Tantos reclaman que le conceden la experiencia deseada. ¿Cuántas personas hoy estamos viendo que recurren a esto de lamentablemente al comercio religioso, a pedir tantas cosas por diferentes medios que le complacen sus objetivos y deseos de hacer daño a través de la utilización de estas fuerzas oscuras? Y tanto reclaman que le conceden la experiencia deseada, pero ¿a costa de qué? Solo sabremos, solo sabrá Dios. Entonces ahí vienen desastres, surgen dolores y aparece el tedio que representa el fruto amargo de esa precipitación, porque se piden patrimonios que no le competen. Entonces tengamos cuidado en pedir, porque por encima de todo debemos solicitar la comprensión de la voluntad de Jesús. Entonces, si nosotros ya que sabemos, todo este personal que estamos aquí entrando en los conocimientos espíritas, ya tenemos la certeza que somos espíritus inmortales y que existe la reencarnación, porque Jesús lo dijo en su frase del Sermón de las Bienaventuranzas, que está en Mateo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En esa frase nosotros vemos la reencarnación, porque para ver a Dios tenemos que llegar con el alma, como dicen, de las vestiduras blancas, en esa boda nupcial. Y a través de la reencarnación es que nosotros vamos entrando al mundo físico y poniendo en práctica todos aquellos valores, aquellas cosas que hemos conquistado a través de otras vidas, cuando hemos estado en los años en el mundo espiritual, capacitándonos para llegar al mundo físico y poner en práctica, encontrarnos con aquellos seres que amamos y que a veces también tenemos dificultades para ponernos a bien con la justicia divina. Por eso Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, siempre en estos momentos de últimos en que se nos están dando la oportunidad para quedarnos en la tierra, tenemos que siempre pedir: hágase, Señor, tu voluntad. O sea, lo que tú pidas, lo que pidamos siempre, hágase la voluntad de nuestro Padre o de Jesús, que es el camino al Padre, para que no recibamos cosas que después no vamos a saber qué hacer con ella. Por eso, en el libro de los Espíritus, la pregunta 649 y 653 nos dice que la oración es elevar el pensamiento a Dios para aproximarnos a Él, y que la verdadera adoración se hace con el corazón. Entonces es importante tener eso pendiente, que nos vamos a dirigir a esa inteligencia suprema. Ya, en la pregunta 650 del libro de los Espíritus, nos pregunta Kardec que la adoración resulta de un sentimiento innato o producto de una enseñanza.
nos contestan. Ese sentimiento nace con nosotros. Eso es lo que quiere decir innato, que nace con nosotros ya. El sentimiento de dirigirnos a alguien, de orar, de pedir, como sentir siempre y nacer con eso también que existe un Dios, alguien a quien dirigirse. Ya, entonces eso es importante que nosotros lo sepamos. Siguiendo en ese capítulo de la oración, de la ley de la oración, la pregunta 658 y la siguiente, nos responde que esa oración llegará a él si la hacemos con fe, con fervor, con sinceridad. ¿Ya? Porque es un acto de adoración en que vamos a pensar en ese ser supremo. Y que esa oración se compone de 3 pasos: alabar, pedir y agradecer. Entonces, si ustedes revisan la oración dominical, tiene esas 3 partes. Padre nuestro que estás en los cielos. Después comenzamos a pedir las diferentes peticiones que queremos, y luego al final, como nos dice el apóstol Pablo nos da ese gran consejo, que siempre terminar la oración con acción de gracias. Ya, agradecerle a Dios que nos escuchó, que nuestro pensamiento llegó a Él y que a Él le corresponde concedernos, si es para nosotros, si así lo pedimos, haciendo la voluntad de Él. Entonces, nos dice acá en el libro Reencuentro con la vida de Divaldo y Manuel Filomeno de Miranda, que la oración es una alabanza. Ya, eso se compone, ya dijimos las 3 partes, pero también es una alabanza, es un ruego. Ya, y también la oración es de gratitud. Entonces, es importante siempre reconocer la existencia de ese ser, porque allí viene la fe. Esa fe que nos dice que ahí está ese ser que nos escucha, y que nosotros, al ver el universo donde se expresa tanta inteligencia, no solamente en los soles, los planetas, en los sistemas, en la galaxia, sino si nosotros miramos hacia la Tierra, esa diversidad que hay de vegetación, de animales, de insectos, de microbios, donde la vida pulula y brota, es una cuestión grandiosa que nos hace ver que hay una inteligencia que creó todo eso. Y si vemos que cada ser recibe su energía, su amor, su alimento, nosotros también sabemos que Él nos va a escuchar. Entonces, hay muchos, en la literatura espírita, hay muchas de la ciencia médica y médicos como del Brasil, donde han sacado muchos libros, que se llama Salud Integral, ¿verdad? Del doctor Decio Yandoli, y otros más, otros galenos más, donde en sus libros se estudia la oración. Entonces, y en este capítulo tenemos este capítulo de la creencia en Dios y la repercusión en la salud. Entonces, esa creencia en Dios es muy antigua, ¿ya? Entonces, en todas las ideas, en las culturas, de alguna forma, como decíamos al principio, siempre lleva consigo el hombre ese sentimiento innato de la divinidad, del sentimiento innato de orar, de comunicarse. Entonces, en el capítulo del libro Pan Nuestro, ¿verdad? Capítulo, nosotros vamos a leer el capítulo 48 de Pan Nuestro, que dice comprendamos. Entonces, aquí nos dice Emmanuel, coloca de Hebreos 10, versículo 8, sacrificios, holocaustos, ofrendas por el pecado no quisiste. Entonces, Jesús de Nazaret nos dice que
que la más elevada concesión de Dios que podemos abrigar nosotros es aquella a la que Él nos presentó. Nos reveló a Dios como un Padre amoroso y justo, a la espera de nuestros testimonios de comprensión y de amor. O sea, eso está en el capítulo Juan 17. Y ahí la gran verdad de la cual Jesús parte, hay un Padre misericordioso y bueno, y Él es la puerta de entrada a ese Padre misericordioso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en este video la naturaleza exuberante, el agua, las rocas, la vida ahí palpitando, sonidos de la naturaleza, donde muchas veces necesitamos ir a ese contacto, en ese silencio, fuera del bullicio de la ciudad, para escuchar los sonidos de la naturaleza y calmarnos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar meditando sobre Dios, como nos dice en este capítulo de salud del Espíritu Miramés, que resumiendo el capítulo, él nos dice: meditad en la paternidad de todo lo que existe. Y así esa meditación te dará un gran interés por la oración, para que puedas registrar la sensibilidad de vuestros sentimientos, la respuesta de la gran luz. O sea, en el momento en que se está orando y tú comienzas a ver la naturaleza, ese universo que antes cuando se vivía en el campo, en la parte rural, o no había la invención de la luz, que se podía mirar ese firmamento en la noche lleno de estrellas, el hombre meditaba más en ese cielo estrellado, y allí entraba en concentración, en oración por ese poder, ya, y se llenaba de sentimientos. O sea, entraba el alma en una sensibilidad en la cual podían salir sus lágrimas, o podía salir de allí una necesidad de investigación sobre el universo. Y nunca ese estado de meditación, de concentración y de interiorización iba a quedar sin respuesta. Entonces, si nosotros todos los días recordamos al Padre, que Él todo lo ve y lo siente, Él bendecirá nuestros caminos. ¿Por qué? Porque aquel hijo que constantemente está hablando con su padre, se abre una comunicación. Todos los seres humanos, espíritus que hemos nacido de Dios, estamos comunicados con Él, aunque no veamos ese hilo invisible. Pero si ese hijo humildemente, constantemente, cada día que empieza, le dedica el día a Él y va orándole, va abriendo y fortaleciendo esa luz que va del corazón nuestro a ese corazón de ese Padre Creador. Entonces, mírense ustedes cómo es importante que nosotros meditemos todos los días, y que no pase un día levantarnos, dedicar ese día al Creador, al Creador. Entonces, el pensamiento vinculado a Dios, al bien, al amor, el deseo de nuestro corazón de ayudar, esa es la oración a Dios que se pone cada día en práctica, ¿verdad? Sabemos que el trabajo es una oración, haciendo el bien es una oración. La madre que lleva a su hijo en su útero 9 meses, y viene el sacrificio del parto y el sacrificio de la renuncia, criando a su hijo, eso es una oración. Entonces, nosotros, lo importante es tener la convicción de que existe ese ser creador y que escucha nuestros ruegos. Entonces, aquí, en la buena nueva, en el capítulo de la oración dominical, y seguimos la conversación entre Jesús y sus apóstoles, donde Jesús nos dice que la oración debe ser nuestro recurso permanente con Dios, sin interrupción.
en ese intercambio, debemos presentar al Padre Creador nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras dudas y amarguras. Entonces, nosotros, así como respiramos, debemos convertir la oración en un hábito, o sea, siempre orar. Y mírense ustedes estos diálogos que nos trae la doctrina espírita en los libros, estas conversaciones que tenía Jesús con sus apóstoles, donde Pedro le pregunta que si el Padre Creador escucha las oraciones. Y Jesús le dijo, claro. Desde que el hombre comenzó a razonar, observó que muy arriba de sus reducidas fuerzas había un poder ilimitado. Y que todos los hijos de Dios, como leímos en la pregunta anterior, que había un sentimiento innato en nuestros corazones, tanto de orar como saber que hay un Dios. Y sentimos esa necesidad de comulgar, o sea, de unirnos con ese plano elevado. Entonces, miren lo que el Maestro Jesús le dice a Pedro. Tú creerás, Simón, que en todos los siglos, o sea, en todos los tiempos de la vida humana, las almas recorrerían sus pasos, caminando incesantemente, orando, dirigiéndose a una puerta silenciosa, si no tuviesen ningún resultado. Todas nuestras oraciones son escuchadas. Entonces, no hay un ser que haya orado al Señor, no haya obtenido un resultado. Entonces, es importante este diálogo que Pedro realizó con el Maestro Jesús, y es verdad, siempre somos escuchados. Entonces, acá en las leyes morales y salud mental del doctor, un psiquiatra brasilero, el doctor Sergio da Silva López, él nos dice que el capítulo 2 tiene sobre la oración, que es una ley natural y eso es una fuerza grandísima del universo, y que es nuestro poco conocimiento y el poco alcance que tenemos. No sabemos ese poder insospechado. Por eso es el poder de la oración. Y hoy vamos a ver más adelante cómo la medicina ha hecho estudios para darse cuenta que la oración sí cura. ¿Ya? Porque cuando tú oras con sentimiento, todas las células vibran. ¿Ya? Entonces, el poder está en el sentimiento. Como decíamos, unir pensamiento y sentimiento. ¿Ya? Y pensamiento y sentimiento. O sea, como decíamos en la pregunta de los espíritus, fe, hacerla con fe, con fervor, con entrega, con sumisión. O sea, la sumisión es estar humilde y aceptar lo que Dios nos va a dar. ¿Ya? Entonces, por eso nos sigue diciendo el doctor Sergio da López que saber entregarse a Dios. Entonces, el doctor da Silva López, que en la oración nosotros tenemos que saber entregarnos a Él con humildad, no con arrogancia ni soberbia. Como lo decíamos atrás, en el bien. Tenemos que pedir a Dios el bien para nosotros y el bien para nuestros prójimos. Ya, no ponerse a pedir cosas malas para el prójimo. Acordémonos que hay una ley de atracción y lo que tú pidas para ti o para el prójimo, eso regresa a ti. Y no va a venir uno por uno, sino a un exponente N que no sabemos si es de 1000 o de 2000 o es de 1.000.000. Porque esa oración, cuando tú la mandas al infinito, como lo vamos a leer más adelante, regresa cargada. Entonces, es importante lo que estamos hoy aquí estudiando. Entonces, nosotros tenemos aquí en el capítulo
en el libro Nuestro Hogar, que muchos conocemos porque hay una película de este libro, un libro espírita de Chico Javier con el espíritu de André Luis, que fue médico. Entonces, allí nosotros vamos a ver la experiencia que tiene el doctor André Luis, que fue un médico, ya conocemos que fue un médico del Brasil, el que nos reveló la causa de la enfermedad de Chagas. Y este médico, cuando muere, logra, después de recuperarse y buscar al espíritu reencarnado en ese entonces, Chico Javier, en Brasil, y nos dejó varios libros, 13 libros, y este fue el primero. Y él duró 8 años en el umbral, llorando con dificultades, como ustedes van a leer en el libro o ver en la película. Ya, después que él es retirado de ese umbral, cuando él oró y es llevado a las cámaras de sanación en esa colonia espiritual llamada Nuestro Hogar, que queda encima del Brasil, comienza a hablar con sus guías, con aquellos que lo sacaron de esa dimensión, de esa morada, como dice Jesús. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Dice, cuando usted oró con toda su alma, o sea, con su corazón, comprendió que todo el universo pertenece al Padre sublime. Cuando ya esa oración se cargó de lágrimas, pero lágrimas de resignación y de paciencia, ya fue una lágrima, como dijo aquí, una lluvia que lo vivificó. Ya. Entonces, dice, el Señor, es lógico que no espere nuestro ruego para amarnos. Él nos ama, pero es indispensable que nos coloquemos en una posición receptiva. Esa es la fe. Ya. Un espejo empañado nos refleja la luz. El Padre no necesita de nuestras penitencias, pero es necesario convenir que las penitencias nos dan servicio. Entonces, ese es el momento en que André Luis pide misericordia y pregunta, se acordó cuando sus familiares, su mamá, le enseñaban a orar. Hasta ese momento fue que él oró y recibió la ayuda. Entonces, el acto de orar es fijar nuestros pensamientos nobles y tener aspiraciones superiores para que hagamos ondas de armonía y de amor. Y en esas ondas que vamos a elevar al mundo espiritual, llenas de armonía y de amor, vamos a atraer buenos espíritus. ¿Ya? Y van a llevar esas peticiones para su análisis. A diferencia, si usted está haciendo oraciones de maldad, pidiendo maldad, cosas malas para el prójimo, pero que van a traer son espíritus inferiores. Entonces, en el libro Reencuentro con la Vida de Divaldo y Filomeno, nosotros vamos a ver en estos capítulos 11 y 7 que al tú generar esa onda psíquica del pensamiento, ya en ese dinamo energético que es el cerebro, ya, que es el traductor del espíritu, del cerebro periespiritual, ¿verdad? Ahí ella se expande y va a emitir una vibración que van de acorde al pensamiento con que tú estás generando. Ya, entonces se dirige hacia un campo semejante con el que sintoniza y comienza a atraer para él la energía correspondiente a ese pensamiento de amor, de paz. Ya. Entonces, si nosotros constantemente vamos a mantenernos cultivando ideas elevadas, nosotros nos vamos a vincular a las fuentes inagotables de la vida. Ya. Entonces, todo depende cómo nosotros generemos esa concentración mental para producir nuestro pensamiento, que es una onda, una energía. Ya. Entonces, nosotros en el capítulo 23 de este mismo libro, Reencuentro con la Vida, seguimos, ellos siguen estudiando y presentándonos esa sintonía espiritual y que nos acordemos que hay leyes de afinidad en la cual
tú te vas a sintonizar a lo que tengas en tu mente y en tu corazón con aquellas mentes iguales a ti. Entonces, los semejantes se unen, los contrarios se repelen. Ya. Entonces, tú generas un pensamiento lleno de sentimientos y eso va a repercutir, va a vibrar en ese mundo espiritual, en ese infinito, y se va a encontrar con una vibración igual y se conecta. ¿Ya? Entonces, mírense lo que nos dice acá en este capítulo 23, Manuel Filomeno de Miranda. Por eso, una plegaria, ya, al alcanzar al amor, va a regresar a nosotros cargada de amor. Pero una chispa de ira se transforma en un incendio devorador. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestra atención con una rabia, con una cólera, nuestro sistema nervioso se va alterando y las glándulas endocrinas como la tiroides, porque la tiroides está aquí encima del chakra laringio, está encima de las cuerdas vocales. Por eso, las dos glándulas que más se enferman, las tres glándulas que más se enferman en una cólera es la tiroides, el hígado y las glándulas suprarrenales. Entonces, pero no es solamente el daño que se hace en tus glándulas o en nuestras glándulas, sino esa energía que sale al espacio y se va a conectar con energías similares. Por eso, en un momento de rabia no nos damos cuenta que se nos acercan entidades negativas que están felices porque nosotros cogimos rabia. Entonces, ellas se convierten en vampiros que nos van a absorber nuestras energías. Entonces, sigamos diciendo y haciendo énfasis y que nuestra onda mental, de esa onda del pensamiento, ya va a llegar donde la hemos dirigido. Ya. Y sepamos que las oraciones muchas veces no se eliminan las deudas, pero nos deja serenidad y confianza. ¿Para qué? Porque sabemos, muchas personas pueden sentir en su corazón que fueron escuchados, sienten un baño de energía, de luz, de paz, de tranquilidad, duermen bien y amanecen diferentes. Y eso les dice, fui escuchado, fui escuchado. Entonces, y allí va a encontrar las maneras de ser ayudado. ¿Ya? Entonces, sepamos que nuestra oración, en este mismo libro, en el capítulo 11, ¿ya? La oración que tú haces por el prójimo encarnado o desencarnado, llega a donde él. ¿Ya? Llega a donde él. Por eso, las personas que se reúnen a orar por los enfermos, la oración llegan a donde él. Entonces, y ellos sienten el alivio, la ayuda. Cuando la oración se dirige a un desencarnado, esa oración también le llega a él, como también le llega la energía maléfica negativa cuando hablan mal de él. ¿Ya? Entonces, pero si están orando en forma de amor, ¿ya? Él sentirá aliviadas sus angustias. ¿Ya? Y serán ayudados para que reconsidere y salga de ese momento, quizás que está en el mundo espiritual, en sufrimiento. Aquí tenemos a la doctora Candace Pérez, que ella murió, de unos libros, entre las moléculas de la emoción. Ella fue una doctora que a través de sus investigaciones demostró esto de la molécula de la emoción, que las emociones generan moléculas llamadas neuropéptidos y que Divaldo Pereira Franco siempre lo dice en sus conferencias, los neuropéptidos. Y él siempre le escucha neuropéptidos. Entonces, el pensamiento es impulsor de la energía psíquica, la que también potencia y dirige. A mayor intensidad mental de la idea, más poderosa la onda en que se moviliza. ¿Ya? Entonces, esto es importante conocerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros, nos dice la doctora en el capítulo 11,
del libro Moléculas de la Emoción, nos dice: el cultivo de los pensamientos edificantes, generando vibraciones buenas, estimula las neuronas cerebrales para que produzcan sustancias saludables y procesos electroquímicos que facilitan la sinapsis, o sea, la comunión entre neuronas y neuronas. ¿Ya? La doctora Candace Pert demostró que las ondas, los pensamientos, bañan los leucocitos, y esos leucocitos viajan por toda la sangre, vitalizando células y ayudándolas para que el proceso de la mitosis se realice de manera armoniosa. Por eso, si la persona está constantemente pensamiento negativo, destructivo, de rabia, de odio, de resentimiento, de venganza, pues, ¿qué sucede? ¿Qué es la mitosis? La mitosis es la división celular. Entonces, esa célula se va a dividir en forma caótica, y ahí es donde viene la degeneración celular, la displasia, la metaplasia, y puede generarse una célula anómala y de ahí venir un cáncer. ¿Por qué? Porque tú mismo estás cargando a tu corazón, a toda tu sangre, a todo tu sistema con los pensamientos destructivos, ¿verdad? Entonces, cuando están cargados de pesimismo, de desamor, como ya me decíamos, resentimientos, se van a producir esas moléculas de alto poder destructivo que van a dificultar la comunicación. Acordémonos de que hay esta gran ciencia hoy, psiconeuroinmunoendocrino. O sea, la psiquis, o sea, el pensamiento, el alma, unido al sistema nervioso, al sistema inmunológico y al sistema endocrino. Entonces, eso ya está demostrado, y hay especialización en grandes países como Londres, como Inglaterra, capital Londres, donde el médico se puede especializar y darse cuenta de cómo tu pensamiento, todos los sistemas están unidos, entrelazados. Así, este poder de la oración nosotros también lo vemos en los animales. Entonces, tanto los animales como las plantas captan esas ondas mentales y se refleja en su comportamiento. ¿Cuántas veces las personas que tienen un animal, un pajarito, un perro en la casa, un gato, cómo no se asombran por esos efectos que ven en sus animales cuando ellos les hablan o cuando le envían un sentimiento de amor de ojo a ojo? Hay perros más que otros, como el labrador, cómo se le ven los ojos ese amor por el amo, y que capta el pensamiento de su amo. Ya, entonces allí en el efecto que ustedes ven en un animal o una planta, cuando una planta llega a una persona y le habla mal, muchas veces las plantas estas sagradas, la albahaca, el toronjí, la hierbabuena, la ruda, se seca. ¿Cuántas plantas de ruda no se han secado en una casa producto después de una rabia o después de una energía que muchas veces entró a la casa? Y nosotros vemos en las plantas esto que hoy la diapositiva está diciendo. Entonces, acá tenemos al doctor Andrei Moreira, también un gran médico, médico cirujano de la Universidad de Minas Gerais, también estudió homeopatía y pertenece a un centro espírita de Minas Gerais. Tiene varios libros, entre estos el autoamor, ¿ya? Y allí nos dice un capítulo, posturas esenciales del paciente en el proceso de cura. Entonces, él nos dice que la enfermedad son los efectos naturales de la desconexión con las leyes supremas del Creador. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros las leyes supremas del Creador, que son las leyes naturales que están en el universo y que la doctrina espírita las estudia, ¿verdad? Y que ahora también en el Centro CEPA se está estudiando el libro de Divaldo y Juana, que se llama Las leyes morales de la vida. Entonces, ese libro de Leyes morales de la vida, también está el estudio profundo de las leyes. Entonces,
Cuando nosotros violamos las leyes, nos desconectamos del universo y comenzamos a tener enfermedades. Entonces, para que nosotros podamos de nuevo reconectarnos con el universo, tenemos que cumplir, corresponder a ese amor del Padre, santificando su nombre con nuestra integración al universo, viviendo esa verdad que Jesús nos trajo al mundo de amor, de misericordia, ¿verdad? Entonces, comienza la persona al negar la divinidad, ya, comienza a perder alegría, placer de existir. Entonces, en la medida en que reconoce, como el hijo pródigo que regresa al padre enfermo, vacío, sin dinero, todo maltratado, y pide perdón, el padre le da su perdón y lo integra de nuevo al universo, y entonces vienen las reencarnaciones ya no por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha, que muchas veces son la puerta estrecha de renuncia, de sacrificio, ¿verdad? Limpiando aquellas cosas que hicimos en vidas pasadas, ¿verdad? O si en la vida actual, donde hay un cambio, una transformación, la persona tiene que dejar ese hombre viejo, volverse un hombre nuevo, dejar muchas conductas que lo llevaron a enfermar, ¿verdad? Entonces, eso necesita, como dice aquí la parte 2, esfuerzo, ya, paciencia, ya. Tenemos que muchas veces cambiar de creencias, ya. Eso es una cuestión profunda, cambiar de creencias. Perseverancia, oración. Ahí está la oración. Entonces, ese punto quinto, ¿verdad? Nosotros, a través de la oración dirigida al Padre Creador, nosotros estamos reconectándolos, porque a veces muchos espíritus rebeldes que pierden la humildad, ni oración quieren hacer. Ya, ¿verdad? Hay personas que dicen, que los he escuchado decir, que ya no pueden hacer oraciones. ¿Y ay, por qué? Porque mi doctor Barbo, yo le pido el favor que me recite el Padre Nuestro. Entonces yo comienzo a decir el Padre Nuestro y al final dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la persona me ha dicho, ¿se da cuenta, doctor? Yo no puedo perdonar al que me hizo mal y por tanto yo no oro. Eso es una soberbia, un orgullo. Ya, y si la hace, no la hace de sentimiento ni de corazón. Entonces esa oración no va a llegar donde la quiere dirigir. Entonces es importante, como dijo Jesús, trae un presente, trae un regalo, trae una ofrenda a Dios. Primero ve y reconcíliate con tu adversario. Perdona para que esa oración sea tenida en cuenta. Entonces ahí tenemos que vivir esa reconexión. Ya. Y muchas veces por ese orgullo y la prepotencia, que es el orgullo, nos hemos desconectado de Dios y Dios se refleja en el universo. ¿Y de dónde obtiene la energía el hombre para su salud? De las estrellas, de los alimentos de la tierra, de la conexión con el universo. Y en la medida en que uno esté conectado al universo, uno comienza a tener salud y energía. Pero, ¿cómo se desconecta del universo? Violando las leyes de Dios, no amando al prójimo. Es decir, y nosotros vemos el código de la no violencia, que es el sermón de la montaña, que ese es un decreto de salud. Bienaventurados los mansos, los pacíficos, los misericordiosos, los limpios de corazón. Entonces, a tener ese diálogo interno con nuestro Padre, nosotros vamos a tener esa paz en nuestro corazón, pidiéndole a Él, ya, hágase tu voluntad, Señor. Pidiéndole a Él esos valores íntimos de misericordia, en que seamos misericordiosos, porque vamos a pedirle su indulgencia en misericordia, pero nosotros también tenemos que ser misericordiosos, incluido a la naturaleza, respetando la naturaleza, no tumbando árboles, protegiendo a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, acá nos dice el doctor que nosotros tenemos
que reconocer lo necesitado, recuperar la unidad para recibirnos al amor del Padre. Y que la oración es aquella que nada sigue, pero reconoce la sabiduría suprema. Entonces, si nosotros, por el orgullo, no vamos a reconocer que Dios todo lo tiene y que Dios todo lo puede, y así como vemos en su universo, esos soles que nos da la luz, la energía y que mueve toda la cadena alimenticia al llevar esa luz a las hojas de los árboles, y ahí viene todo unos alimentos que vienen de ahí de esa luz, ¿verdad? Nosotros creemos que todo lo merecemos y creemos que no necesitamos de esa presencia de Dios en nuestras vidas, y allí comenzamos a vivir la vida como queremos hacerlo, con orgullo, con prepotencia, con odios, con resentimiento, y ahí viene todo una desconexión del universo que nos va a llevar más adelante a enfermar. Entonces, nosotros para orar no vamos a depender de forma y ni de fórmula. Eso es secundario. Ya sabemos que lo importante es lo que tú llevas en tu corazón, ese sentimiento de amor, de reconocimiento, de humildad, para que nosotros podamos reconectarnos con el Padre Creador y recibir sus dádivas de consuelo, de paz, de misericordia. Entonces, aquí seguimos en ese capítulo 11 de Reencuentro con la Vida de Manuel Filomeno de Miranda. Ya, aquí nos dice él también la perseverancia en que nosotros realicemos todos los días en oración nos dará equilibrio espiritual. Nosotros vamos a leer aquí en la pregunta 666 del libro de los Espíritus. Aquí ustedes ven atrás una imagen muy hermosa de Río de Janeiro. Ese es el monte del Corcovado y las diferentes montañas que están a su lado, produciendo en la mañana cuando comienza a salir el sol con la niebla. Se puede orar a los espíritus, se puede orar a los buenos espíritus porque son los mensajeros de Dios y ejecutan su voluntad. Pero su poder está en razón de su superioridad y depende siempre del Señor de todas las cosas, sin cuyo permiso nada se hace. Y por esto las oraciones que se le dirigen serán eficaces si son agradables a Dios. Entonces, aquí ustedes ven que hay una cantidad de personas en todos los ámbitos religiosos que le oran a los buenos espíritus llamados santos, ¿verdad? Entonces, Francisco, así, por decirlo. Pues todo aquí nos lo va a explicar este gran doctor Rupert Sheldrake, biólogo, como ustedes ven ahí, autor de muchos artículos científicos y que ha sido considerado en 2013 como los 100 mejores líderes de pensamiento global. Este doctor, Rupert Sheldrake, tiene muchos libros, y él estudió ciencias naturales en Cambridge, allá en Inglaterra. Estudió filosofía, historia de la ciencia en Harvard. También ganó un PhD en bioquímica. Ha sido profesor en muchas universidades, haciendo investigaciones en biología. Es decir, es una gran personalidad del mundo científico, Rupert Sheldrake. Y en ese libro que tiene Caminos para ir más allá, que está en español, Prácticas espirituales en la era de la ciencia, él nos dice en este libro, ¿verdad? Nos dice que la oración supone una relación con una conciencia, una conciencia más que humana. O sea, tú vas a hacer una invocación y tú vas a dirigir tu pensamiento, esa oración, a una conciencia. Miren lo que nos dice él. No tendría sentido si se quedara guardada en nuestra cabeza. La oración, a través de la historia, sabemos que se dirige a los dioses, diosas, espíritus, ancestros, santos, ángeles y Dios. Para rezar, es necesario creer que hay seres a quienes pueda dirigirse la oración y que a la vez ellos ayuden. ¿Ya? Entonces,
él nos dice, el doctor Rupert, que en muchas sociedades se niega la existencia de estos seres. Ya. Pero mírense que él nos pone esta frase de Hebreos 12, versículo 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que busca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes le buscan. Fíjense lo que nos está diciendo este gran científico en el libro Caminos para ir más allá. Entonces, él tiene ese capítulo en este libro, los poderes de rezar con el fin de sanar, capítulo 5. Capítulo 5. Esto de orar para buscar ser sanos, curarnos de alguna enfermedad, sucede en todas las culturas y religiones, e incluso en la medicina moderna. Entonces, él nos acuña en este capítulo algunos trabajos que se realizaron en 1998. Encuesta en el 2002, ya, en Centros para el Control de las Enfermedades, que la oración es una terapia alternativa. Ya. Entonces, y sabemos que en muchas oraciones se consigue la sanación, ¿verdad? Que es conocido como milagros. Sigue el doctor Sheldrake en el capítulo 5, que en el siglo XIX y XX los ateos atacaron la religión y las prácticas religiosas, diciendo que eran perjudiciales. Y que este pensamiento negativo no tenía ninguna evidencia científica, sino prejuicios personales. Y que ahora se cuentan con varios estudios científicos publicados en revistas muy especializadas de las prácticas religiosas. Hay más de 2.800 estudios y que fueron resumidos en la segunda edición de un gran libro llamado el Manual de Religión y Salud, que salió en el 2012. Ya, y allí todos esos estudios nos dicen, para hacer un resumen, que las personas que oraban, ¿verdad? Y que andaban espiritualmente a gusto con sí y con el universo, tenían más bienestar y felicidad y tenían menos riesgo de pasar procesos de ansiedad, de depresión o de suicidios. Entonces, ellos empezaron a todos estos médicos que comenzaron ya a pisar los terrenos de la medicina alternativa y hacer estudios de meditación y de la oración, ¿verdad? En la década de los 70 comenzaron a investigar todas estas prácticas de meditación, oración, el canto y la práctica de la gratitud. Y hay muchos estudios y libros sobre la práctica de la gratitud donde se consigue la sanación. Entonces, en el doctor Koenig, que es un gran médico que trabaja en Estados Unidos y que ya hemos hablado en otra conferencia llamada Dios y la Salud, recopiló más de 1.200 investigaciones. Él empezó en el 2001 y después vinieron los del año 2012. Ya, en el libro del Manual de la Salud, donde nosotros vamos a ver que las prácticas religiosas y espirituales sí dan beneficios y ayudan a vivir más. Entonces, eso, el doctor Rupert Sheldrake lo pone en ese libro que estamos hablando, Caminos. Este es otro libro, Las ciencias y las prácticas espirituales. Es otro libro que tiene, sobre todo este acometido, en la página 35 de la introducción del libro. Entonces, seguimos. Aquí muestro algunos libros que están trabajando en estas terapias del doctor Koenig. Aquí ustedes los ven. Este es el gran libro, un mamotreto grandísimo, el Manual de la Religión y la Salud, ¿verdad? Y aquí tienen otro, Religión y Salud Mental, Espiritualidad y los cuidados de los pacientes, también del doctor Koenig. El estudio de la religión, ya tenemos de otros autores. Entonces, y eso es un pequeño
recopilación porque hay muchos. Entonces nosotros seguimos hablando del libro Camino para ir más allá, el capítulo 5, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir encontrando que este doctor habla también del placebo. Ya, que sabemos que el placebo, que es cuando las personas mejoran tras sentir que están siendo cuidadas. Entonces, la creencia positiva, esa fe, ayuda a la curación, porque nos da esperanza, porque la oración lleva a seguridad. Ya, entonces viene ese efecto placebo, que una oración, que el cuidado, que la fe, cuando tú le dices, mira, tómate esta medicina que esto te va a curar. Si la persona pregunta, ¿y eso quién me la mandó? ¿Y qué medicina es? Y entonces la persona busca, investiga ese medicamento, y si ve que la cosa es buena, todo va aumentando el poder de la curación. Entonces, el doctor Rupert Sheldrake nos dice que la oración y la medicina funcionan unidas. Entonces nos habla de otro estudio en el Hospital Británico del Servicio Nacional de la Salud. Ya, entonces en una revista llamada el Journal Europeo de Medicina Integrativa 2017, se ofreció a los pacientes, ya, y ellos fueron llevados a sesiones de sanación y mostraron reducción de síntomas y de mejoría a todas estas prácticas espirituales de meditación, de oración, ya, de recogimiento, y han investigado y sí hay recuperación de la salud cuando se ora. Entonces, aquí nos sigue dando el doctor esta información, doctor Rupert Sheldrake, en este libro Camino para ir más allá, que el pensamiento positivo es una oración, que la mente es el poder que domina en la vida, ya, y que tu personalidad es la suma total de tus pensamientos. Y él, en este capítulo 5, él nos habla de este gran hombre, Norman Vincent Peale, que la doctrina espírita en un anuario ha hablado de él, y tiene un libro grandioso, El poder del pensamiento positivo, que todavía se vende como bestseller. En cualquier librería ustedes lo pueden comprar. El poder del pensamiento positivo. Entonces, los invito a que lean sobre este gran hombre que fue un cristiano en Estados Unidos, y el anuario espírita de 1995 lo tiene aquí con este nombre, Espiritismo en Norman Vincent Peale. Entonces, que en paz descanse este gran amigo de nosotros del mundo espírita, el venezolano, ¿verdad? Que sacaba los anuarios espírita. Entonces, él en este anuario espírita, él escribe: fue la Revista Internacional del Espiritismo la primera publicación entre nosotros a referirse al doctor Norman. Entonces, él comenzó a publicar todas estas revisiones, ya, y él nos dice que Chico Javier se alegró por encontrar en semejantes obras la confirmación de sus propias vivencias espirituales. Entonces, fíjense ustedes, en el libro, que aquí está la fotografía del poder del pensamiento positivo, nos dice Norman Vincent, la oración, que es el poder más grande del que disponemos para resolver nuestros problemas. Ahí hay una manifestación de energía. Y mírate lo que nos dice: así como hay técnicas científicas para liberar energía atómica, ya, también se libera energía espiritual en la oración. Ya, y que nos tenemos darnos cuenta de ese gran poder, porque es el poder más grande del mundo. Ya, y que el secreto de la oración es encontrar el proceso más eficaz que abra con humildad tu mente a Dios. Fíjense, él nos dice que
tenemos que cada uno de nosotros encontrar ese proceso, ese procedimiento, digamos, ese truco para poder abrir nuestra mente a Dios. ¿Y cuál es el primer requisito? Humildad, humildad. Ustedes acuérdense cuando todos hemos sido hijos, hemos sido padres, y estemos ahora en la condición de padre cuando llega un hijo con su rebeldía a pedirnos una cosa y se tira al piso con una soberbia y grita y dice palabras feas. Nosotros no lo escuchamos. Le decimos, cuando ya dejes de gritar, entonces me dices. Entonces, si nosotros nos dirigimos al Creador a pedir cosas con rabia, con orgullo, con soberbia y muchas veces para hacer daño al prójimo, lo que vamos a encontrar muchas veces es que no nos escuchan, que las cosas se demoran. Y como decíamos más adelante, si tú te vuelves un pedigüeño inveterado y muchas veces el universo te da lo que tú pidas, porque si de pronto estás constantemente queriendo violentar las leyes divinas y comienzas a pedir y comienzas a obtener aquello que tú quieres, pero más adelante el universo te devuelve lo que tú pediste para el prójimo. Si pediste mal, te va a regresar un mal. Entonces, es importante nosotros acordarnos de la diapositiva que ya hicimos al principio, pedir. ¿Qué le pides a Dios? Entonces, el reino de Dios está dentro de vosotros, nos dijo Jesús, y está escrito en Lucas 17. Ya. Entonces, nosotros, al decir Jesús que el reino de Dios está en nosotros, es que el Creador nos ha depositado en nuestra mente todas las facultades para comunicarnos con Él y en esa comunicación encontrar los argumentos, los medios, las posiciones para tener una vida constructiva, vida que la hemos planeado desde el mundo espiritual cuando vamos a reencarnar. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos corresponde aprovechar ese momento de vida, porque como dice el doctor Víctor Frank en el libro que se llama El hombre en busca de su sentido, que muchas veces el hijo arrogante le pide a la vida muchas cosas y él nos dice, si la vida ya nos dio el gran regalo que es vivir, entonces nosotros ya tenemos un programa realizado. Y a través de la oración, nosotros vamos a ir comunicándonos con esos testigos que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de los Hebreos. Estamos rodeados de una gran nube de testigos. Léanlo al principio del capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Esos testigos son todas esas fuerzas espirituales que antes de reencarnar están con nosotros para acompañarnos en esa travesía que es la vida. Y a través de la oración es que nosotros vamos a traer esa fuerza de esos testigos para que nos ayuden. Ya, entonces, mírense lo que nos sigue diciendo el doctor Norman Vincent Peale. Jesús exclamó, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, capítulo 10, versículo 10. Entonces, nos dice Norman que todo sea apresurado. Muchos se cansan. La solución es que salgamos a sincronizarnos con Dios Todopoderoso. La oración es una sincronización. Y Él nos dice que en esa oración, que si tú sales un día a pasear y te acuestas sobre la tierra relajándote y haces esa oración, porque esto es una invocación, y Él nos dice, Señor, tú eres la fuente de toda energía. Eres la fuente del sol, del átomo, de todos los seres. Eres la fuente de la sangre, de la mente. Por eso yo extraigo energía de ti como fuente ilimitada. Siente y cree que la recibes. Y aquí nosotros nos estamos sintonizando con el universo, que es el infinito. Entonces, aquí hay una petición, pero primero la humildad de saber que hay un ser creador que ha creado todas las estrellas. ¿Y cuál es una de las principales vías en las cuales el creador nos da la luz, la energía? El sol. Cada sol, cada estrella de un sistema solar.
Y no solamente nuestro Sol nos da unas energías insospechadas que la ciencia todavía no las conoce, sino las otras estrellas de la galaxia de nuestra Vía Láctea también nos bombardean con rayos de diferente tenor que tenemos que aprovecharlos. Y una de estas es la fe, la conciencia, saber que esa energía está allí irradiando. Si nosotros nos acostamos en la Tierra, todo el cuerpo vamos a hacer un polo negativo y el polo positivo que es el cosmos, y todos nuestros centros de fuerza llamados chakras, los anteriores que miran hacia el cielo, y si están acostados los posteriores que miran hacia la Tierra, esos dos chakras, por ejemplo, cojamos el solar, el más conocido. Hay un chakra que mira acá arriba del ombligo, que mira hacia arriba. Imaginémonos que estamos acostados, y hay uno atrás que mira hacia la Tierra. Entonces, ese vórtice de energía comienza a girar, porque ellos comienzan a girar, y entonces se conectan con la Tierra, polo negativo y el positivo del cosmos. Entonces ya tú sabes, con la humildad, de que hay una energía gratis para los hijos, que solamente tenemos que reconocer lo que dice aquí Phil: eres la fuente de toda energía. Y a través del sol viene la energía principal. Y allí, acostado en la Tierra, haciendo polo de tierra, comienza a descargar la energía electromagnética que has utilizado y que ha entrado en ti por los computadores o por el celular, ¿verdad? Entonces, mírense, en ese entonces, el doctor Norman Vincent nos hablaba de este gran método para nosotros extraer energía del universo. Ya para terminar, ya estas son una o dos diapositivas, hago un resumen pequeñito del libro Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 27, que se llama Pedid y se os dará. La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. Es una invocación. Mírense ustedes acá, en este libro, también nos dice que a través de la oración el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos. Se le van a acercar, lo van a sostener en sus buenas resoluciones y le van a dar buenos consejos. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios. Dios escucha todas las oraciones. Lo que Dios le concederá a su hijo que llegó a él con humildad es valor, paciencia, coraje y resignación. Entonces, mírense que todas las oraciones son escuchadas. El hombre que ora ya lleva humildad, porque sabe que no lo puede todo y que necesita la misericordia de Dios para seguir adelante. Entonces, si dejamos de pedir tantas cosas materiales y nos dirigimos a Él con humildad, saber que sí, que nos falta mucho y que muchas veces nos falta esa capacidad de saber dirigirnos a Él y pedirle. Pero si nosotros cada día de nuestras vidas abrimos nuestra tarea, nuestro trabajo con humildad y le pedimos su indulgencia y su misericordia y le pedimos estos grandes valores: paciencia, coraje y resignación. Entonces allí vamos a nosotros ser escuchados, ¿verdad? Y entonces ese es nuestro primer deber de todo hijo de Dios. En la mañana, cuando se regresa después del sueño, orar. Y que debe elevarse muy humildemente para confiarle nuestra debilidad. Escuchemos, nuestra debilidad. ¿Y qué le vamos a pedir? Amparo, indulgencia y misericordia. No se nos olvide eso. Es importante. Entonces, ya para terminar, nos dice en el mismo capítulo 27, pedid en la oración ante todo vuestro mejoramiento y veréis qué torrente de gracias y consuelos se derraman sobre vosotros. Escuchen, tenemos que pedirle nuestro mejoramiento. Ya,
pero muchas veces las personas no quieren cambiar, quieren seguir empecinados en la venganza, en la destrucción, en la mala palabrería, haciendo cosas ilícitas y no se cambia. Ya, entonces, y si dejamos de estar en esa actitud de pedir cosas materiales todos los días y seguir en esa actitud de rabia contra el universo, contra la naturaleza, contra su prójimo, pues eso es lo que va a encontrar. Pero si le pide el mejoramiento, vendrán consuelos, se acabará la ansiedad, la angustia. ¿Cuántas personas hoy no están ansiosas, angustias, insomnio, que no duermen, porque no perdonan, porque no aceptan la voluntad de Dios, de tantas cosas que llegan, que son cambios que son necesarios? Ya, entonces como este último del COVID. Entonces, orar a Dios a través de Jesús es vida en abundancia. Entonces, aquí hemos terminado nuestra charla. Espero que haya llegado a sus corazones y que pueda yo haber introducido en ustedes, en su mente, algo nuevo en la oración. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Muy bien. Una preguntita, doctor. Si una persona que ora porque está enferma, ora por su curación, por su sanación, todo su círculo de familiares igualmente la acompañan, y esa persona no es curada, ¿fue que Dios no la escuchó? Sí, esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, como decía yo, ahora en el COVID, ¿cuántas personas murieron sus familiares? ¿Cuántas no se reunieron para pedir por su familiar? Y muchos murieron. Y mucha gente entra en rebeldía. Ya, entonces muchas veces se alejan de Dios. Entonces, lo que pasa es que nosotros, precisamente como llegamos con una arrogancia a la oración pidiéndole a Dios la sanación del familiar, pero muchas veces no decimos, hágase tu voluntad, Señor, porque es que nuestra mente y nuestro entendimiento de la vida de nosotros y de nuestros prójimos, nosotros no sabemos qué programa trae ese espíritu, qué situaciones tiene que cancelar, lo que decimos del karma, ¿verdad? ¿Qué experiencia tiene que vivir esa persona que muere y los familiares? Entonces, y como no sabemos si lo mejor es que siga viviendo o que se parte al mundo espiritual, porque es que todos tenemos como un plan de vuelo, una bitácora de vuelo. Entonces, muchas veces, si llegó el momento de partir, porque así lo tiene el creador delimitado o ya señalado, es necesario que la persona tenga que vivir la experiencia X o Y, porque muchas veces, fíjense ustedes que a través de una introducción en la unidad de cuidado intensivo, donde la persona muchas veces está inconsciente, pero el espíritu está consciente, el espíritu está viviendo toda una experiencia, está recapitulando su vida. Por eso la eutanasia no es conveniente, porque muchas veces ha sucedido casos que la persona está en coma en una unidad de cuidado intensivo y X día recupera, como le sucedió al doctor Eben Alexander, que ya hemos hablado en la conferencia Conciencia Más Allá de la Vida, la tercera parte. Este gran médico que vivió una experiencia cercana a la muerte después de pasar 7 días con el cerebro totalmente destruido por una meningitis. Y el día que su esposa decidió y le dijo a los médicos de la intensivista que retiraran las máquinas, él despertó. Él se ha convertido en un gran propulsor de la inmortalidad del alma, la existencia de Dios. Él, como él le dice, es amor incondicional. Ya, entonces, aquellas situaciones que nosotros muchas veces creemos que Dios no nos escuchó es por nuestro escaso entendimiento de las leyes divinas del universo
que muchas veces nos ha enseñado que la reencarnación no existe. Entonces, si nosotros no aceptamos la ley de la reencarnación, y eso que Jesús la enseñó cuando dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces, es a través de esta gran vía de renacer, ¿verdad? Morir y volver a nacer, es que nosotros vamos buscando ese reino de los cielos, porque es a través de estas experiencias muchas veces dolorosas que nos toca vivir. Entonces, siempre tenemos que tener una sumisión a Dios en momentos tan difíciles como este, como es la muerte de un ser querido, porque siempre va a haber una causa, aunque nosotros no la comprendamos. Y como estamos enseñados a creer que la muerte es algo malo, y por eso la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una gran médica pionera de toda esta cuestión de la ciencia de la muerte, que trabajó, ella es suiza y trabajó en Estados Unidos en grandes hospitales de Chicago y Nueva York, y tiene varios libros, ya La Rueda de la Vida, el Renacimiento, y la doctrina espírita en un anuario le dedicó más de 20 páginas. Entonces, ella nos dice, es un proceso grandioso, esta parte en la cual retornamos a nuestra verdadera casa. Ya, entonces, hay una cantidad de médicos que han trabajado sobre la experiencia cercana a la muerte. Cuando la persona muere, por ejemplo, por un accidente, por un infarto, y logran reanimarla, la persona cuando regresa dice, es mejor que me hayan dejado allá. Yo no quería venir. Hay un doctor llamado Melvin Morse, que el libro se llama Los hijos de la luz, yo lo tengo en español, y él trabaja, como es pediatra, él trabaja con puros niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Incluso los niños, cuando están en el mundo espiritual, no quieren regresar a la carne. No. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los guías espirituales? Mostrarle el propósito que tiene su vida por realizar. Entonces, cuando ve que tiene así en el futuro un compromiso, una situación que realizar y que muchas veces reencarnó, que vino por el amor de su padre o su madre, entonces regresa y se mete de nuevo, como se llama, en este cuerpo físico que es una cárcel. Entonces, nosotros siempre tenemos que comprender y aceptar las leyes de Dios, la voluntad de Dios, porque si Él quería que la persona no muriera, no muere. Así es. Muchas gracias, doctor Barro. Se nos ha acabado el tiempo y bueno, ya algunos están saliendo. Entonces, para cerrar con broche de oro, le pedimos que nos haga la oración de cierre, la elevación de pensamiento de cierre. Y muchas gracias otra vez por esta maravillosa charla. Bueno, entonces nos disponemos en corazón y pensamiento como